Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Bueno, pues tenemos más asuntos que conversar con nuestra queridísima Maybor, pero quizá para dar un poquito cierre a esto que estábamos hablando de este juicio. Obviamente va a ser polémico. Yo no dudo, no sé cuál es tu opinión, de que finalmente este hombre va a dar su brazo a torcer y habrá algún tipo de negociación con la Fiscalía para que sigan cantando y sacando nombres y arrojando. Aunque volvemos al tema, muchas de estas personas en la posición que están entre la espada y la pared, porque o se enfrentan a la cárcel de por vida o se enfrentan a una condena de muerte si sueltan la lengua. Así es, yo creo que va a haber mucho movimiento y va a haber presiones por parte de la Fiscalía, aunque 150 víctimas que van a hablar, que van a tomar su testimonio y va a servir como evidencia frente al jurado, es difícil de tapar. Ahora, ¿cómo se hace con las víctimas que son menores de edad? ¿Se les toma declaración antes y luego tienen que ir al juicio? Me imagino súper protegidos también. Sí, bueno, las que son menores de edad por lo general no están frente al estrado. Claro. Son representadas por abogados. Claro. Que la misma Fiscalía autoriza, y muchos de esos testimonios a veces se presentan cuando son de menores de edad o cuando hay personas que tienen miedo. El miedo a enfrentarte al verdugo. Entonces son presentados a través de testimonios escritos por parte de la Fiscalía previamente autorizados y que la defensa puede anticipadamente o decir este no va o este va, y es el juez el último que tiene la decisión de decir esto va como evidencia, este testimonio puede ser tomado en cuenta o no para tocar este tema en particular. Porque recuerden que la Fiscalía tiene que probar cada uno de los cargos más allá de la duda razonable en un caso mediático donde el jurado que está impactado por los eventos va a estar muchísimo más impactado porque involucra a un hombre muy famoso a nivel internacional que generaba también mucho dinero. Hablando de dinero y hablando de juicios que van a ser polémicos, quiero mencionar contigo el de los hermanos Menéndez, porque ha sido histórico que finalmente el juez ha decidido volver a hacer una sentencia que podría incluso llegar a ponerlos en libertad. Y hay quien ha puesto el grito en el cielo diciendo, oiga, pero están poniendo en la calle a los asesinos de sus padres, que asesinaron a su madre y a su padre a sangre fría con una escopeta. Y hay otros que dicen, quizá ya pagaron en la cárcel, eran jóvenes, habían estado incluso violados por sus propios padres, abusados por sus propios padres, y la madre supuestamente lo conocía y lo había ocultado. Es decir, esto es un tema súper polémico, pero lo que es cierto es que cuando se mantuvo esa decisión del juez, ellos se mostraron prácticamente no hubo movimiento, es como que no les importó de lo que se estaba hablando. Y estábamos hablando de otro juicio polémico, que es el de los hermanos Menéndez. Se reabrió su caso y ahora, en una decisión histórica, el juez ha decidido hacer una nueva sentencia, una sentencia que podría considerarles la libertad. Y aquí, mientras estábamos en comerciales, yo estaba hablando con Maybor y le decía, Maybor, ¿qué dolor tiene que haberles causado a unos jóvenes el hecho de haber sido violados tan salvajemente por el padre, que la madre aceptara esa situación como para cometer un crimen tan brutal contra sus propios padres? Y esto viene en el sentido del contexto de decir, bueno, son unos asesinos que asesinaron a sangre fría a sus padres, pero por otro lado está la parte de la olla de contención de dos chicos jovencitos que se veían sometidos a ese abuso y al silencio que representaba el estatus que tenían esos padres, hasta que llegaron a un momento donde no pudieron y explotaron. La pregunta ahora ¿es lícito entonces que después de 35 años vean la libertad o tengan esa posibilidad, o deberían quedarse en la cárcel? Y creo que Hollywood ahí tuvo un gran papel. Mira, yo creo que este caso nos enseña 3 puntos fundamentales. Número 1, la importancia que tiene traer a colación eventos del pasado donde hubo a posteriori cambio de leyes, cambio de posiciones en las cortes, etcétera, pero utilizando la gran maquinaria de la propaganda para tocar este tema por 2 puntos. 1, el asesinato horrendo de los padres, pero a la vez lo que tú has planteado, que es el abuso reiterado por parte del padre y el silencio de la madre frente a violaciones y abusos sexuales. Número 2, el juego perverso que puede darse cuando hay una imposición de narrativa, ¿ok?
y lo que se genera en la opinión pública para que actúe de una manera que permita la activación y el cambio de decisiones en una sentencia que fue una sentencia que dijo de por vida. Mira, yo no pude ver a Javier Bardem, por ejemplo, haciendo del padre abusador, abusando de esos chicos. Me cambió un poco la perspectiva que tenía de dos asesinos que habían matado a sus padres en la cárcel. Y si eso pudo jugar con un chip en una persona... Claro, en la cabeza de la psiquis colectiva se activó. Y fíjate que el juez dijo algo que es sumamente importante para tratar esto, que va a ser tratado sin duda alguna en el ámbito de la criminología. Y es el hecho de que él se conmovió por tantas cartas de apoyo a los dos hermanos que llegaron desde todo el mundo, pidiendo una reconsideración de este evento que muy probablemente vaya a llegar a un parol que les permita tener una libertad condicional, muy probablemente en pocas semanas, tal cual como se ha dicho, porque también la Fiscalía recibió esas cartas. Y está el tema de la opinión pública que lo pide, las lágrimas de la abogada, de las personas que estaban allí, ejerciendo esa persuasión mediática, esa fibra emocional, psicológica, ¿no?, que hace que la gente diga ya 35 años puede ser suficiente para el castigo. Y otro tema que no podemos dejar de lado es el rol de lo que es el sistema penitenciario. Puede ser un logro que estos individuos que llegaron allí muy jóvenes y que fueron sometidos a todas las durezas del sistema, estudiaron, se prepararon, hicieron un trabajo comunitario de acuerdo a los mismos papeles de la Fiscalía y de la Defensa, pero adicionalmente a ello lograron tal vez, no digamos que sanarse, porque matar a tu madre y a tu padre luego de todo esto y el dolor, no sé si se logre sanar, pero sí ellos hicieron un acto de resiliencia tratando de ayudar a los presos que tenían algunas condiciones similares a ellos o peores que ellos. Así es que creo que esto se va a revisar, porque ahora, fíjate, es el juego de ellos, en el fondo tú te pones a discutir el tema, Mariam, de el sistema penitenciario te reforma como individuo. Cuando eres un criminal, puedes lograr reformarte y convertirte en un ciudadano de bien o no. O eres uno condenado de por vida que vas a ser un lastre social hasta que te mueras. Parte también del individuo. Pero volviendo otra vez al peso que ha tenido esa serie que se hizo en Netflix, en la opinión pública y en todo lo demás, obviamente generaba dudas, que hasta ese momento en este caso, aunque no tomaras una posición, pero te generaba dudas, porque tú dices, nosotros estamos acostumbrados a hablar con expertos y existe el caso de la demencia transitoria ante una situación que realmente te supera. Y en este caso uno se pone a pensar y dices, bueno, ¿hasta qué punto incluso hasta la defensa propia? O sea, dos chiquitos, porque no eran ni siquiera personas que tuvieran la capacidad independiente de poder, en una sociedad tan cerrada como era la que se movían sus padres de alta alcurnia, etcétera. Y ese secreto desgraciado de esas violaciones, de ese abuso continuo, sometido y además consentido por la madre. Ese factor, como te digo, para mí no sé hasta qué punto podría ser jugado como defensa propia en un juicio, porque hasta cuánto tiene que aguantar un individuo que no puede hablar para poder salir de algo que le está matando. Sí, es que ahí está, y por eso creo que los cambios que hubo en la ley y los movimientos que se dieron le permiten ahora a muchas personas que eran víctimas, pero que para el momento en que se produjeron los acontecimientos, ellos no habían dicho porque no tenían la valentía, o era, como tú bien dices, una sociedad cerrada. Entonces ellos no tenían la posibilidad de hablar. Y muchas de las personas que estaban involucradas o que sabían que estaba ocurriendo eso tampoco denunciaban una monstruosidad como lo era que el padre abusara sexualmente de dos niños y que posteriormente la madre lo callara. Esto es una historia de horror. La madre, según cuentan, asistía a esas violaciones. O sea, la depravación llegaba al punto donde la madre, además de consentirlo, era testigo. Exactamente. La excitaba a ver eso. Y eso generó que los dos niños se convirtieran en eso, no solamente por la autodefensa, sino también por el mecanismo que ellos crearon, una complicidad entre ambos niños abusados para lograr hacer lo que hicieron, que por supuesto fue lo que los llevó a este estado. Mira, Hollywood tiene cosas buenas y malas, pero ¿crees que en este aspecto, por ejemplo, se logró resucitar una parte de un caso que nunca había sido contada?
donde además se han apoyado en cartas yo creo que había hasta un ex menudo, familiares y no sé cuánta gente más que había estado colaborando en ese tipo de cosas. Porque de ser así, caramba, o sea, si matar a una persona es terrible, te convierte en un criminal, claro, a no ser que sea en defensa propia. Matar a tus padres es todavía mucho más aberrante, pero en un caso como este, donde era mi supervivencia como ser humano, frente a salir de esto, en un momento dado yo no puedo decir que como ser humano, como persona, llegando a un punto X, uno no pueda reaccionar de esa manera, Maybor. Claro, porque estabas tentado al simplemente tratar de preservarte como individuo frente a todo eso. Claro está, ahí hay algunos otros elementos que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo eran millonarios, tenían dinero, ellos trataron una vez que eliminaron a los padres, mover el dinero hasta que llegaron, eso quedó también evidenciado en los documentos de la corte de la época. Todo eso debe ser tomado claro, por en cuenta. supuesto que sí, lo cortés no quita lo valiente. O sea, Claro. luego después existe los antecedentes y todo alrededor de ese caso tan grotesco. Pero las las cartas son cartas, 35 años. sí, fue un silencio sepulcral de mucha gente que terminó siendo cómplice del abuso sexual de los padres. Y que hoy en día, gracias a algunos investigadores que se dedicaron y hubo un grupo de personas que nunca abandonaron esta causa, salieron a relucir. ¿Puede esto Ahora sentar bien, jurisprudencia? sí lo va a hacer y eso me preocupa bastante, Ajá. porque nosotros tenemos un caso en Nueva York que ha generado una especie de acción colectiva que es sumamente peligrosa. Y es el caso de Luigi Mangione. Ajá. Si esto ocurre ahora, imagínate qué va a ocurrir O años. sea, si un juez se deja conmover por las cartas, por la opinión pública, por lo que se dice, por ese otro factor que dice, bueno, fue un asesino, pero hay una parte de la sociedad que según parece le están viendo como si fuera el gran héroe en contra de los especuladores que han matado tanta gente en sus cargos, ¿no? Esto está muy en pañales y cuando se produzca, sin duda alguna, si se hacen las cosas tal cual como está planteado por parte de la Fiscalía, Luigi Mangione va a ser sentenciado de homicidio y eso significa que va a pagar muchos años de prisión. Pero, te digo, tomando en cuenta esto, se puede poner de manifiesto esa acción psicológica y psicológico-masiva para lograr el beneficio de un criminal. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Sobre todo la fuerza que estábamos comentando de los hermanos Menéndez, que han conseguido esas cartas, han conseguido esa reacción popular en la gente que ha llegado a dirigírselas a la Fiscalía y al juez para que incida en sus decisiones. En el caso de Mangione ya hemos visto que hasta las redes sociales han estallado en hechos de apoyo contra Pero a tienen favor que ver suyo. las calles cada vez que hay una audiencia de Mangione, cómo se ponen en Nueva York. Y hay camiones que andan paseándose por toda Manhattan, hablando y poniendo la foto del hombre y además buscando fondos para pagar la ¿Quién defensa. financia eso? Hasta el momento no hemos ¿La entendido familia? quiénes son. No son la familia, es la gente. Y ahí es donde está el tema, ¿no? Es los grupos antisistema los que están financiando esto y convenciendo a la gente de que Mangione tenía derecho a matar al del seguro porque resulta que él tenía problemas en la consecución de los servicios de las aseguradoras. Mi queridísima Maybor, qué momento estamos viviendo realmente. Muy Ya lo complicado. creo. Oye, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas dedicado todo este tiempo para dar un repaso tan general y recordarle también a nuestros oyentes que pueden sintonizar en tu canal de YouTube Sin Filtro. ¿Qué es lo que vas a tener próximamente? Mira, vamos a tener un análisis de un juicio que todo el mundo está preguntando qué pasó con ese caso y es el del pollo Carvajal. Así Oye, que ¿qué pasó, verdad, con el pollo? ¿Ya me explicaba a mí? Ahora te lo vas a tener que ver. Me lo en voy a Sin ver Filtros. completo, sí señor. Sin filtros no me voy a perder qué ha pasado con el pollo Carvajal. ¿Será que la Fiscalía Española, que se viene para acá, que se va para allá, cantó algo El más? pollo quiere volar. Pero los pollos son muy gordos y no vuelan. Y depende de lo que cante. Yo ya no sé si tiene mucho interés en lo que cante. Hay algunas cosas que nos van a impactar, pero ¿sí? los pollos no vuelan. No. Tienen alas, pero no vuelan. Bueno, no iba a decirte, me lo ibas a poner fácil diciendo que bueno, que ponen huevos, pero no son los los pollos no ponen. Son las gallinas. Una Los pausa. pollos no vuelan ni ponen huevos, pero a veces cacarean. Muchas gracias, Maybor.